Vamos a proceder a presentar el Plan de Recuperación y Resiliencia en lo que se refiere al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Me voy a servir de esta presentación de PowerPoint para ir marcando los distintos elementos de la presentación. El Ministerio de Inclusión está presente en el plan. Como saben, el plan se estructura en términos de 30 componentes. Bueno, pues participamos, digamos, estamos en inversiones y en reformas en 5 de esos 3 componentes. Ahí lo pueden ver. En el componente 11, que es el de modernización de las administraciones públicas, en el componente 19, que es en el plan de competencias nacionales y competencias digitales, en los componentes 22, que es el plan de choque para la economía de cuidados y el refuerzo de las políticas de inclusión, en el componente 23, las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, y en el componente 30, sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo. Realmente, detrás de estas actuaciones, ya sea inversiones y reformas, que se plantean por parte del Ministerio en estos 5 componentes del plan, se actúa en 5 ámbitos de actuación: en el ámbito de las pensiones, en el ámbito de las políticas de inclusión, en el ámbito de la seguridad social y el mercado laboral, en el ámbito de las migraciones y en el ámbito de la digitalización. Voy a ir siguiendo esta estructura a lo largo de mi presentación para ir desgranando los distintos elementos en los que participamos en el plan. Empezando por pensiones, es el componente 30, y ahí, por lo tanto, se enmarca en la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo. El objetivo en la modernización de nuestro sistema de pensiones es, por un lado, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, y esto es fundamental: preservar su papel en la protección contra la pobreza y la equidad intergeneracional, pero sobre todo la clave está en que exista certidumbre sobre el poder adquisitivo de las pensiones para los pensionistas a cualquier horizonte, y al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad financiera del sistema también a distintos horizontes, desde el corto al largo plazo. Como saben, este objetivo, esta modernización del sistema de pensiones, arranca, digamos, de un punto, y es que hay que derogar la reforma del 2013, una reforma que de facto lleva sin utilizarse unos cuantos años, pero a través de decisiones ad hoc en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, hay que acordar un marco nuevo, y ese marco tiene que arrancar, y arranca en este análisis, con unas proyecciones mucho más realistas e informadas sobre el sistema. Este ha sido parte de nuestro trabajo con las autoridades europeas y subyace a las reformas y los cambios que aquí planteamos. Es muy importante también que una reforma de esta naturaleza, y eso lo hemos aprendido a lo largo del tiempo, no solamente en España, sino en otros países, una reforma tiene que ser creíble, y una reforma en el ámbito de pensiones debe tener no solamente debe tener un gran consenso en el ámbito social y político. Esto hace que el alineamiento con las recomendaciones, el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo tiene que ser completo. De hecho, lo que voy a contar a continuación es en gran medida una traslación en términos de mayor concreción de las recomendaciones que el Pacto de Toledo elevó a finales de octubre al Gobierno, del Congreso de los Diputados, con una mayoría abrumadora. Y, como es lógico, también decir, un plan de esta naturaleza en el ámbito de pensiones tiene que proporcionar un papel muy importante al diálogo social. El componente incluye 10 reformas y no lleva asociada inversiones. Como saben, cada uno de los componentes en la estructura del plan se explicita lo que son reformas y lo que son inversiones. En este caso, solo hay reformas. Y la reforma arranca de 2 pilares, como decía antes. Uno es
garantizar el poder adquisitivo de las pensiones de una manera permanente, y el segundo, dotar al sistema de herramientas para su sostenibilidad, de tal forma que cuando llegue la generación del baby boom, a la edad de jubilación, el sistema sea robusto y mantenga el nivel de prestaciones actuales. En el primer caso, la garantización del poder adquisitivo tiene como elemento central algo que desgraciadamente no está presente en este momento, que es trasladar certidumbre a los pensionistas presentes y futuros sobre el poder de compra de sus pensiones. Y también fortalecer el que sus pensiones van a ser suficientes en el futuro. Es decir, el nivel de suficiencia del sistema es un elemento central en todas las métricas que nosotros hemos estado utilizando. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, el sistema descansa fundamentalmente en objetivos, en incentivos voluntarios. Hay mucho recorrido para mejorar el sistema de incentivos para que aquellos trabajadores que lo deseen no sean expulsados anticipadamente del mercado. Pensamos que hay margen para modernizar el sistema y adaptarse a nuevas realidades, una recomendación además del Pacto de Toledo, a las nuevas realidades del mercado de trabajo, donde las carreras a veces son más discontinuas, no son lineales, y hacer, por tanto, el sistema más sostenible y equitativo. Y también, por supuesto, en el diseño del sistema tiene que haber un concepto de solidaridad intergeneracional y proteger a las generaciones más jóvenes. Empezando por el tema de la incertidumbre, a veces hemos utilizado este tipo de información, aquí ya más actualizada. El porcentaje de personas que declaran, que según los barómetros del CIS, que las pensiones es un problema serio para ellos, el futuro de las pensiones, a partir del año, hace unos 5 años, no ha hecho más que crecer tendencialmente. Y estamos en niveles históricamente muy altos. Por lo tanto, esto no es aceptable, como yo he dicho muchas veces, y por eso la urgencia de esta reforma, es decir, tener a los pensionistas y futuros pensionistas con dudas sobre cuál van a ser sus ingresos futuros en términos de pensiones, no es aceptable. Y, por lo tanto, es crucial hacer dos cosas. Por un lado, asegurar mediante mecanismos normativos bien diseñados el mantenimiento de su poder adquisitivo y, por otra parte, atajar cualquier duda sobre la sostenibilidad del sistema de seguridad social, que algunas veces se asocia a su déficit. Como sabemos, el déficit de la seguridad social tiene en un componente en todo ello, de hecho, todo el déficit, según las estimaciones que han manejado el Pacto de Toledo, es el resultado de una serie de gastos, que hemos venido a llamar gastos impropios, que se pagan con contribuciones de la seguridad social, pero que realmente son ajenos al sistema. Claro, el sistema, por otra parte, y esto es muy importante, es un sistema de reparto inspirado en los principios de contributividad y equidad. Es decir, estos elementos, o la falta de interiorización suficiente de estos elementos, ha debilitado a lo largo del tiempo el sistema con lo que llamamos gastos impropios. Ya en los presupuestos generales del Estado de este año ya hemos abordado una parte muy importante de la asunción por parte del Estado de los gastos impropios, y se hará el resto en toda la legislatura, lo veremos ahora. Pero claro, el problema es que esta percepción de déficit, que a veces se martillea continuamente a través de la prensa, cada vez que salen los datos mensuales de la seguridad social o cualquier elemento, pues termina erosionando la percepción que se tiene sobre su sostenibilidad por parte de los pensionistas, y esto es algo inaceptable e injusto, ¿no? Y puede llevar incluso a que los pensionistas, o lleva de hecho, tomen decisiones subóptimas desde el punto de vista de sus decisiones de ahorro y de gasto, porque tienen dudas sobre ingresos que debían estar en todo claro garantizados. El segundo tema al que me quería referir es el reto demográfico que plantea las jubilaciones de la generación que ahora mismo se está acercando a la edad de jubilación. Esta es la pirámide de población actual en España, y fíjense cómo cambia, la mantenemos en línea discontinua, cómo cambiará en 30 años. Esto es algo que es inexorable, que es
la jubilación de los que se ha llamado llamar baby boomers y que van a empezar a jubilarse de forma acelerada a partir de entre unos 3, 4, 5 años crecientemente. Esto es algo a lo que hay que anticiparse en el sistema con algunos ajustes paramétricos. Claro, y aquí el punto sobre el que tenemos que reflexionar es que España, por decisiones que se han ido tomando normativas, incluso culturales en algunos casos, en los últimos años hemos ido configurando una situación que se refleja muy bien en este gráfico. En este gráfico tenemos el eje del tiempo, la evolución del tiempo en el eje horizontal, y en el eje vertical es la tasa de empleo entre 60 y 64 años, es el porcentaje de la población que tiene edad de trabajar entre 60 y... Vaya, perdón, no había desconectado el teléfono, perdóneme. Tengo esto, ¿no? Bueno, como decía, es el porcentaje de la población en edad la tasa de empleo, es decir, el conjunto de la población en edad de trabajar, aquella que realmente está trabajando. Y esto es la evolución en el conjunto de la eurozona, del área del euro. Desde el año 2005 vemos que hay una tendencia creciente a que en esa edad, entre 60 y 64 años, cada vez trabaje un porcentaje más alto de la población, de tal forma que ha crecido 20 puntos en Europa, como vemos, en los últimos 15 años, esa tasa ha pasado del 25 al 45%. En España, como vemos que estábamos mejor que en el conjunto de Europa hasta hace unos 10 años, pues vamos claramente retrasados respecto al resto de Europa ya en los últimos años. Pero es que si hacemos este mismo cálculo, no en la tasa de empleo, no entre 60 y 64 años, sino entre 65 y 69 años, el resultado es el siguiente. Aquí en España siempre hemos estado por debajo, no hay una tendencia al alza, mientras que en el conjunto de la Unión Europea, de la eurozona en este caso, pasa del 7 al 13%, es una subida muy significativa de la tasa de empleo en un periodo que va de 15 años, mientras que en España prácticamente esa tasa pues, no se ha movido en torno a una línea horizontal desde los últimos 15 años. Es decir, estamos quedándonos atrás con respecto a nuestros países de entorno en algo que parece que tiene mucho sentido, sobre todo a medida que la calidad de vida de las personas mejora en edades superiores, que es poder trabajar más y más tiempo. Y, por lo tanto, fomentar la participación de estas personas en el mercado, es decir, mayor participación de personas senior en el mercado de trabajo, no solamente es muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que es que además, y eso está comprobado empíricamente en distintos estudios, no hay un efecto sustitución, como a veces se piensa erróneamente, es una falacia realmente pensar que haya una sustitución entre empleo senior y empleo joven. Realmente lo que hay es una complementariedad y de hecho, pues, la participación laboral de personas con mayor edad favorece las oportunidades de los más jóvenes. Aquí ven el cronograma, una vez que les he suscitado un poco el contexto y en el que se va a desenvolver esta reforma, aquí ven el cronograma de todas esas 10 reformas a las que hacía referencia en el ámbito de pensiones. Se extienden desde este momento, algunas ya se han producido hasta el año 2023. Vamos a ir viendo las reformas. La primera, ya me he referido antes, es la separación de fuentes de la seguridad social para que los gastos impropios estén financiados por los presupuestos generales del Estado. Y dimos ya un salto muy importante en estos presupuestos generales del Estado de 2021, y el compromiso en el plan es que la asunción por parte de gastos impropios se complete para eliminar completamente el déficit de la seguridad social a finales del año 2023. La segunda reforma es la del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, mediante un mecanismo permanente de revalorización que garantice esa capacidad de poder de compra. Y aquí el compromiso es que esto se acabe en el último trimestre de este año, se concrete en términos normativos. Análogamente, también con el mismo horizonte temporal,
nos comprometimos al alineamiento, a mejorar el alineamiento entre la edad efectiva y la edad ordinaria de jubilación, con la revisión de los coeficientes reductores de jubilación anticipada para hacerlos menos regresivos, más equitativos e incentivar la permanencia del empleo, y mejorar también los incentivos a la jubilación demorada y la eliminación de la cláusula de jubilación forzosa. Esto también contemplamos hacerlo a finales de este año. En la adecuación de las carreras profesionales al periodo de cómputo, el periodo de cómputo de la base regular de la Seguridad Social, que es algo que tenemos todavía que estudiar en profundidad y analizarlo durante los próximos meses para tener una evidencia empírica más clara de cómo queremos hacerlo, es algo que tenemos pensado poder tener culminado a finales del año que viene. Y para eso hay que analizar pues, en qué medida podemos estudiar y tener un tratamiento más equitativo a las interrupciones y a las lagunas que se producen a veces en los últimos años de la vida laboral, y también eso encuadrarlo potencialmente o no. Habría que haber distintas combinaciones en un entorno de periodos más largos de cómputo del periodo de referencia para la base reguladora. Finalmente, también con ese horizonte temporal, estamos planteando la sustitución del factor de sostenibilidad que está de la reforma del 2013 por un nuevo concepto, un nuevo factor de equidad interregional, que también estamos todavía dándole vueltas. De hecho, estamos empezando a mirar los estudios previos para ver cómo lo definiríamos, de tal forma que ante cualquier medida que hubiera que abordar para tratar el tema de los baby boomers, pues esto no afectará a los más jóvenes en este momento, que no han sido, digamos, no han participado en el problema que se pretende resolver. Otra reforma relevante es la reforma del nuevo sistema de cotizaciones de la Seguridad Social para que los trabajadores autónomos coticen con ingresos reales. Aquí estamos pensando en un sistema gradual para introducir un nuevo sistema basado en dichas cotizaciones reales y que mejore la protección efectiva del colectivo en la Seguridad Social. También apuntamos el año que viene, en este caso a mediados del año 2022. Está ya aprobada la modificación del complemento de maternidad para combatir la brecha de género. Esta ya está aprobada por Real Decreto Ley. Y el impulso a los sistemas complementarios de pensiones también es algo en lo que estamos trabajando. Hay un compromiso, como saben, de tener un instrumento normativo en el Parlamento a lo largo de este año, y esperamos poder aprobarlo a mediados del año 2022, que lo que supone es impulsar los planes de empleo en el marco de la negociación colectiva, con una fiscalidad más favorable, la que ya nos estábamos viendo, y la creación de un fondo de pensiones de promoción pública, de empleo de promoción pública, para que pueda llegar a muchas personas que en este momento, estoy pensando autónomos, pymes, por ejemplo, incluso trabajadores y funcionarios en determinadas administraciones públicas, que en este momento no tienen acceso a estos tipos de planes de empleo. También tenemos previsto, y en este caso para finales de 2024, la adecuación de las bases máximas de cotización del sistema, con un incremento gradual de la base máxima y acompasada con la modificación, digamos, también de la pensión máxima, es decir, adecuando un elemento a otro de una forma compasada y consistente, ¿no? El segundo componente al que quería referirme dentro del plan es lo que se refiere a las políticas de inclusión. Y esto hace referencia a los componentes 22, la reforma 15, y al componente 23, la reforma 17. En un caso nos estamos refiriendo a la mejora del sistema de prestaciones no contributivas y en otro al fomento de políticas de inclusión asociadas al ingreso mínimo vital. Lo que nos estamos comprometiendo en el Plan de Recuperación y Resiliencia es a simplificar y modernizar el sistema, todo el sistema de prestaciones no contributivas, con un objetivo, y es maximizar su potencia redistributiva. Y del mismo modo que al diseñar el ingreso mínimo vital
nos dimos cuenta de que para aquellas personas en pobreza severa, más vulnerables, no había un sistema de protección, o el que había a nivel de comunidades autónomas no estaba bien diseñado para realmente ser eficaz en reducir pobreza extrema. Análogamente, hay todo un conjunto de prestaciones no contributivas, bien en el ámbito de la propia seguridad social, como la prestación familiar para menores, que para hogares con niños, que llega a 650.000 hogares, las pensiones no contributivas de jubilación a más de 250.000. También las tenemos las pensiones no contributivas en caso de invalidez, 186.000 personas, y tenemos todo un conjunto de personas protegidas con prestaciones no contributivas a través de los distintos subsidios de desempleo, que puede llegar a casi a más de 1.200.000 personas. Bien, todas estas prestaciones son susceptibles de ser diseñadas con mucha mayor precisión y que digamos, la metodología y la concepción del ingreso mínimo vital inspire su diseño. Para ello nos hemos comprometido en el plan, a finales del año que viene, haber estudiado una estrategia de asunción, de subsunción de todas estas prestaciones por parte del marco que determina, digamos, la filosofía que subyace al ingreso mínimo vital. Por tanto, tendremos el estudio con un calendario en la cabeza a finales del año que viene. El segundo elemento en el ámbito de las políticas de inclusión es el despliegue progresivo de los itinerarios de inclusión, que, como saben, es un elemento central en el ingreso mínimo vital. El plan incluye una inversión de casi 300 millones de euros para ir desarrollando estos itinerarios en colaboración con comunidades autónomas, entidades locales y el tercer sector. En el plan se definen, se explicitan 18 convenios que se van a financiar con estos 300 millones de euros. Yo creo que lo novedoso aquí no es que firmemos convenios o que haya itinerarios de inclusión, que ya los existen en distinta medida en distintas administraciones públicas y también, por supuesto, las entidades del tercer sector, sino el cómo vamos a diseñar el cómo se van a hacer estos proyectos. Primero, va a estar muy focalizado. Digamos, el ámbito de actuación van a ser los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Segundo, vamos a estudiar muy cuidadosamente con las distintas, estamos ya de hecho discutiendo con las distintas entidades interesadas y administraciones, cuáles son los itinerarios más adecuados para las necesidades y la problemática de, digamos, la exclusión de partida que se identificamos en cada uno de estos hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital. Vamos a utilizar metodologías cutting edge, es decir, vamos a utilizar randomized control trials, es decir, que facilitarán realmente el que hagamos pilotos donde evaluemos el impacto de una forma muy precisa de los itinerarios frente a grupos de control donde realmente no estamos desarrollando ese tipo de itinerarios y poder ver su efecto diferencial. Y en cualquier caso, y esto es algo que en España hace mucha falta, en términos de diseño desde el principio, en términos de toda la trazabilidad que va a tener los proyectos por la disponibilidad de datos, la disponibilidad de información, los proyectos van a ser evaluados de una forma exhaustiva. Aquí hemos puesto un ejemplo para que se den una idea de qué estamos hablando. Hay muchísimos ejemplos, pero vamos, un ejemplo. En el caso del ingreso mínimo vital, una de las familias, digamos, de los hogares que estamos protegiendo de una forma más intensa, porque sabemos que tiene que ser así, son el caso de familias monoparentales, es decir, en la mayoría de los casos son mujeres con niños, ¿no? Bueno, pues, ¿qué haríamos en este tipo de itinerario? Pues, en el caso de la mujer, pues, o del cabeza de familia, pues
buscaremos la integración social y la formación, y los procesos de formación para que sus oportunidades en el mercado laboral se maximicen. Sabemos que en muchos de estos casos, y el ingreso mínimo vital, la prestación en sí misma ayuda porque da una dotación de partida, porque cuando se tienen además varios hijos, la verdad es que la tendencia al subempleo y subempleo de baja calidad es presente. Pues tenemos que intentar ver cómo determinados mecanismos y estrategias de integración y de formación laboral pueden maximizar estas oportunidades. En el caso de alguno de los niños, sabemos que deficiencias nutricionales o dificultades en el caso de familias mal estructuradas y con deficiencias de distinto tipo para digamos, la actividad escolar, pues haremos programas específicos que incidan en esos déficits y ver si el rendimiento escolar aumenta. Este es otro ejemplo claro de política inclusiva en esta área. Sabemos también, por trabajos previos, y es evidente, que la calidad en la que uno vive, es decir, la pobreza energética, la calidad de la vivienda, puede generar pues, problemas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito escolar de los niños. Bueno, vamos a ver, trabajando en ese frente, qué efectos tiene en términos de rendimiento escolar y de empleabilidad. Y sabemos también que hay en este tipo de familias y en este tipo de personas pues, problemas a veces de accesibilidad por deficiencia en skills digitales para la formación de empleo y aquí lo que vemos es margen para reducir la brecha salarial y podemos también hacer estudios específicos en el cual, trabajando con familias monoparentales donde el cabeza de familia sea una mujer, ver exactamente qué tipo de herramientas específicas de apoyo pueden ayudar a esta brecha salarial. Bueno, aquí he puesto simplemente 4 ejemplos de lo que puede ser un paquete de ayuda a una familia monoparental y todo esto lo que requiere, y eso nos falta en España, es trazabilidad desde el principio, muy buen diseño del experimento en términos de grupo de control para que después tengamos la seguridad posterior de qué medida esto ha funcionado y ha tenido éxito. Una vez que sea así, digamos, en todos los instrumentos que tenemos dentro del ingreso vital con todas las administraciones públicas para compartir mejores prácticas, pues podremos ofrecer y podrá ser escalable a aquellos pilotos que funcionen mejor. Yo creo que esta es una forma moderna de diseñar políticas públicas. Primero se experimenta, primero se diseñan con muchísima precisión las políticas que tienen el mayor potencial y después se comprueba realmente si eso ocurre con pilotos controlados. Aquí tenemos el cronograma de cómo se van a desarrollar las políticas de inclusión, que arrancan de algo que ya ha ocurrido, que es la aprobación del Real Decreto Ley que marca el Real Ingreso Mínimo Vital. Estamos trabajando con administraciones antes de que termine este año, poder el año que viene firmar los convenios de colaboración para el desarrollo de los itinerarios. Yo creo que esto lo podremos hacer sin duda a lo largo del año que viene. El plan de estudio sobre la subsunción de prestaciones económicas no contributivas a que me he referido antes es algo que haremos también en el año que viene, a finales del año que viene. Nuestra idea es que podamos a lo largo del año 2023 haber firmado completamente ya todos los distintos convenios de colaboración para hacer los proyectos pilotos a los que me refería antes, el desarrollo de los itinerarios de inclusión y poder ya tener en el año 23 la modificación normativa donde algunas de las prestaciones que podamos haber identificado como mejores candidatas a iniciar el proceso progresivo para que el ingreso vital sea el pilar central o la filosofía del ingreso vital, el marco general en el que se desarrollen, digamos, todas las políticas no contributivas de apoyo a las personas más necesitadas dentro de nuestro estado del bienestar, pueda tener un hito normativo adicional ya en esta legislatura. Y finalmente, como no puede ser de otra forma, porque los randomized control trials requieren tiempos de ejecución suficientemente dilatados en el tiempo para que podamos
disponer de información sobre sus resultados, pensamos que la evaluación de las buenas prácticas de esos 18 convenios quedaría para el año 2024. La tercera área en la cual el Ministerio de Inclusión participa en el plan de recuperación es en el ámbito de seguridad social y de mercado de trabajo. Aquí voy a hacer referencia fundamentalmente a dos reformas en el componente 23, la reforma 6 y la reforma 4. La reforma 6 hace referencia al establecimiento de un mecanismo de flexibilidad interna a las empresas y la reforma 4 a la simplificación de contratos. En el caso de la flexibilización interna, como saben, España solo dispone de una forma, digamos, bien pergeñada de un mecanismo de flexibilidad que ha habido que improvisar durante la crisis del coronavirus y, por lo tanto, es perentorio disponer de un mecanismo ya permanente que, ante caídas transitorias de demanda, las empresas puedan ajustar el empleo sin recurrir a despidos. Es muy importante que en ese diseño se impulse la formación y también, en su caso, se facilite la transición de trabajadores a otras actividades si la perturbación tiene un carácter más estructural. Este mecanismo de flexibilización interna que puede tener alguno de los elementos o puede, digamos, que hemos podido experimentar con los ERTEs durante la crisis con tanto éxito, para su financiación pues no hay, digamos, inversiones directas de las transferencias de los 3 primeros años, pero estamos estudiando la posibilidad de que el fondo tripartito que financia el mecanismo pueda utilizar, o se está explorando todavía, los fondos, los préstamos a largo plazo asociados al Fondo de Recuperación y Resiliencia. La motivación, un poco insistiendo en la motivación de por qué esto es tan importante, es un gráfico que alguna vez he enseñado yo antes, es la evolución del PIB y la afiliación a la Seguridad Social. Como vemos, durante la anterior crisis, la que va desde el 2008 al 2013, la línea del PIB tiende a estar por encima de la línea de la afiliación, poniendo de manifiesto que se destruyó, es decir, más empleo proporcionalmente que caída de actividad. Es decir, es un efecto marcadamente procíclico de la evolución del mercado de trabajo, extraordinariamente procíclico. Es algo que ya hemos reflexionado muchas veces de hasta qué punto es absolutamente indeseable, generando problemas de histéresis muy difíciles de reconducir. Y sabemos también que en este caso, y estamos en la crisis actual, el resultado es justamente el contrario. Hemos conseguido, ante una caída del PIB extraordinariamente grande, concentrada en el tiempo, hemos tenido una caída del empleo pues relativamente moderada, para la naturaleza del shock. Por lo tanto, la activación de mecanismos internos del empleo ha sido fundamental y queremos que siga siendo muy importante en los meses que vienen, propiciando la activación de los trabajadores que no lo están. Como saben, un mecanismo de flexibilidad interna del empleo de forma permanente lo que pretende es que los trabajadores, bien a tiempo completo o a tiempo parcial, reduzcan su jornada durante un periodo acotado del tiempo. Durante ese tiempo mantiene una parte importante del salario y se ayuda a las empresas con exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social a los trabajadores que están en esta situación particular. Es muy importante ¿por qué este mecanismo es tan deseable? Porque el mantenimiento de la relación y el vínculo entre la empresa y el trabajador está claro que facilita, digamos, la vuelta al mercado de trabajo. Es muy importante, yo creo que es importante aquí distinguir entre dos modalidades de mecanismos de flexibilidad que tenemos en la cabeza. Uno estaría más bien asociado a caídas transitorias o cíclicas de actividad, y aquí la reactivación se facilita
claramente, y es lo que hemos vivido, estamos viendo los ERTE con una recuperación altísima de trabajadores que estaban en situación, una vez que la situación, digamos, que dio lugar al shock se revierte. Yo creo que es muy importante que mucho más de lo que tenemos en este momento diseñado con los ERTEs, la formación de los trabajadores durante estos periodos de baja o nula actividad esté bien establecida y bien acotada. Y eso es todavía mucho más importante cuando estemos hablando ya no de mecanismos de transición a otro tipo de actividades. Aquí la perturbación ya no sería transitoria, estaríamos en una perturbación de carácter estructural y, por lo tanto, de lo que se trata es de aprovechar durante un cierto tiempo el que los trabajadores puedan transicionar a otro tipo de actividades, incluso en otras empresas, sin necesidad de pasar por el desempleo. Y aquí sí que es absolutamente clave los procesos de formación para incrementar y reforzar el capital humano que permita la recapacitación para otro tipo de actividades en otras empresas o en otros sectores. Yo creo que ambos mecanismos, el mecanismo de flexibilidad interna y el mecanismo de transición a otras actividades, con toda seguridad, por la evidencia que se ha ido acumulando en muchos países que han trabajado en esta dirección y por la falta, digamos, de estos mecanismos en la realidad del mercado laboral español, tiene que ser un elemento muy importante para reducir el paro estructural, y como saben, esa es una de las lacras de la economía española. La segunda reforma dentro de este bloque es el rediseño de los desincentivos a la utilización de contratos de corta duración. Permíteme que empiece con un primer dato. En España, en el año 2019, utilicemos datos pre-pandemia, se produjeron 27 millones de bajas a la Seguridad Social, lo que es una cantidad extraordinaria. Pero no solamente eso, sino cuando miramos la estructura de estas bajas, que está en este quesito que aparecemos aquí, podemos ver que 1 de cada 5 de esta ruptura de relaciones laborales tuvo una duración de un día, que más de un tercio de estas bajas duran menos 5 o menos de 5 días. Este caso, sabemos el muy frecuente caso, quien siga los datos laborales, es el efecto viernes y recuperación el lunes. Y 3 de cada 5 relaciones laborales tienen una duración de un mes o inferior. Aquí hay un elemento cultural y un elemento, digamos, de abuso del sistema de seguridad social que subyace en una parte importante de todas estas bajas. Por lo tanto, tenemos que rediseñar los desincentivos a la utilización de contratos de corta duración. ¿Y por qué? Pues porque detrás de esto lo que hay, sabemos, es una dualidad que termina siendo verdaderamente impactante en términos de cifras en el mercado laboral español, que esto genera problemas de falta de inversión en capital humano por parte de las empresas, está sesgo hacia la temporalidad, baja productividad, extraordinaria variación cíclica del empleo, precariedad, desigualdad. Es decir, desde cualquier ángulo que miremos este problema de temporalidad, verdaderamente tenemos que juzgarlo negativamente. Bueno, vamos a ensayar decisivamente el desincentivar estos contratos y claramente la clave está en ver exactamente, es decir, desincentivar aquellos casos en los cuales veamos que el mismo trabajador se le da de baja recurrentemente en periodos cortos de tiempo. Es ahí donde está la clave y además vemos que hay una relación inversa entre la extensión de la relación laboral y el periodo de número de bajas concentrado en un determinado periodo. Tenemos todavía que calibrar exactamente el tamaño de la desincentivación en términos de sobrecotización a la seguridad social, pero claramente tendrá un perfil de esta naturaleza, es decir, el desincentivo irá creciendo en el tiempo en función del número de bajas por trabajador, digamos, dentro de un mes, que es un poco lo que aparece en este gráfico. Este es el instrumento que estamos terminando de diseñar.
Voy a pasar ahora al siguiente componente, que es el de las migraciones. Esto hace referencia a la reforma 4 en el componente 22 y a la inversión 5. La reforma hace referencia a una nueva visión del sistema de acogida humanitaria y de solicitantes de protección internacional, y la inversión en el incremento de la capacidad de acogida y de la eficiencia del sistema de acogida de los solicitantes de asilo. Aquí el objetivo es claro, nosotros tenemos por compromisos internacionales y normativa nacional y por concepción humanitaria de la vida que fomentar la integración laboral y social de los inmigrantes que llegan a nuestro sistema de acogida. Estamos trabajando con la organización, la agencia europea que establece estándares en este ámbito, que es la EASO, y está trabajando ya con nosotros y tendremos recomendaciones a lo largo del año precisas sobre cómo debemos mejorar el sistema. Ya tenemos primeros análisis, pero hay que ir trabajando con ellos. En cualquier caso, necesitamos una nueva regulación, una nueva legislación, que regule los procedimientos y los estándares de acogida. Hay margen de mejora aquí claramente. Tenemos que definir mejor un sistema de protección reforzada de cómo está para los solicitantes de asilo, y tenemos que hacer una revisión del sistema de concesión de subvenciones dentro de lo que es el marco de los servicios de acogida, tanto en el ámbito de plazas propias nuestras como de plazas que gestionan organizaciones no gubernamentales por cuenta nuestra. Y el sistema hay que hacerlo más eficiente. Tenemos que conseguir que la relación entre coste y eficiencia del sistema de acogida a nivel de plaza mejore. Eso, de los análisis previos que hemos hecho, nos lleva a desarrollar más plazas propias que nos dé mayor flexibilidad ante determinadas situaciones de emergencia y también mayor estabilidad de la gestión y reducir costes. Tenemos que mejorar todo el sistema de información. En el área de migraciones los sistemas de información son muy mejorables y el sistema informático de gestión de plazas y de servicios en todo el sistema requiere trabajo para que podamos hacer una evaluación y un seguimiento mucho más preciso de cómo estamos operando. En ese sentido, de las 190 millones de euros de inversión, 176 en principio están desarrolladas a desarrollo de nuevas plazas de acogida nuestras en España y 14 millones al desarrollo de una nueva arquitectura digital que permita todo este seguimiento de evaluación de una forma muchísimo más fina y precisa que en el momento actual. España está en una situación bastante deficitaria. Cuando vemos en este gráfico, frente a países de nuestro entorno, la brecha entre los solicitantes de asilo y las plazas que tenemos, vemos hasta qué punto tenemos una brecha considerable y por eso tenemos que cerrar esa brecha. Y tenemos previsto, por lo tanto, y aquí aparece mejorar, aumentar nuestras plazas de aquí al año 2023 en 6.300 plazas y además hacerlo con plazas propias, frente al modelo actual que descansa, como ven, prácticamente casi abrumadoramente en plazas gestionadas por terceros. Aquí aparece el calendario en el que vamos a ir desarrollando todas estas reformas. Un punto de partida ha sido un cambio en la estructura de la Secretaría de Estado de Migraciones de hace 15 días en el Consejo de Ministros, que ya esa nueva estructura interna del organigrama apunta en la dirección a cómo debe desarrollarse las funciones en clave de esta reforma. Esperaremos antes del final de este año tener la finalización del plan operativo que estamos trabajando con la EASO. Podemos esperar tener ya en el año 22 la reforma al principio del año 22, la reforma normativa del nuevo modelo de acogida. El nuevo sistema, la arquitectura digital y el nuevo sistema de información a principios del 23, de tal forma que a finales del 23 cumplamos todos los objetivos del plan, incluyendo
el desarrollo de esas multiplicar por 5 el número de plazas propias respecto al nivel actual. Y finalizo con el último bloque, que es el de la digitalización. Este hace referencia a las inversiones que aparecen en el componente 11 y a una inversión, la I3, del componente 19. Las medidas, pues, como en otros ministerios y otras entidades, es mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios del Ministerio, ya sea en el ámbito de la seguridad social o en el ámbito de extranjería o en el ámbito de la inclusión, con canales y mecanismos mucho más amistosos para facilitar el que los ciudadanos puedan, interaccionar con nosotros. Tenemos que desarrollar las capacitaciones digitales de nuestros proveedores y también de los beneficiarios de nuestras prestaciones. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos en el ámbito de la seguridad social y también en el ámbito de migraciones, pues personas que interaccionan con nosotros y se benefician de nuestras prestaciones particularmente vulnerables, o en el caso de los pensionistas muy mayores, y por lo tanto ver los mecanismos, las formas para que tengan mayor capacidad de exponerse a interacciones digitales con la Administración, es algo muy retador, pero al mismo tiempo muy necesario. Y también vamos a trabajar en el ahorro y la eficiencia energética y fomentar el desarrollo de nuevas energías, en un caso muy concreto que además incide en lo que es la España despoblada, como es el desarrollo del Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social en Soria. Es una inversión de 50 millones de euros. De esos 377 millones que vamos a invertir con licitaciones públicas en digitalización en toda la Administración, 50 están dedicados a la construcción del nuevo Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social en la ciudad de Soria. Y por terminar, y recapitulando, hacerles ver que el Ministerio participa en 4 de las 10 palancas que por arriba se articulan en el plan, en 5 de los 30 componentes y en 10 de las 112 reformas, y moviliza algo menos de 1.000 millones de euros, 917 millones de euros en inversiones. Este no es un ministerio particularmente inversor, es un ministerio que proporciona prestaciones, y hay que recordar que el gasto en el plan de recuperación de excelencia tiene que ser gasto no recurrente, tiene que ser gasto no estructural, y por lo tanto nosotros estamos claramente más en el ámbito más de las reformas que en el ámbito de la inversión en relación a otros ministerios. Pero bueno, ahí tenemos algo más de 900 millones de euros que vamos a ir invirtiendo en cada uno de los elementos a los que me he ido refiriendo durante la presentación con cierto detalle. Y, por terminar, ¿cuáles son los retos que tenemos nosotros en este plan? Pues modernizar el sistema de pensiones, de tal forma que podamos trasladar a norma la recomendación del Pacto de Toledo y por esa vía podamos reducir las fuentes, fundamentalmente reducir las fuentes de incertidumbre que en este momento existen para pensionistas actuales y también para los futuros pensionistas. Desarrollar algo que es muy importante en el diseño del ingreso mínimo vital, como son los itinerarios de inclusión, y además convertir el ingreso mínimo vital en la piedra angular de un nuevo sistema integral de prestaciones no contributivas por parte de la Administración General del Estado. También vamos a participar en fortalecer el funcionamiento del mercado de trabajo, mejorando la calidad del empleo, desincentivando los contratos de corta duración, con el incentivo al que me he referido antes, y articulando mecanismos de flexibilidad interna de las empresas, bien ante situaciones de caída transitoria o incluso de cambio estructural que afecten a dichas empresas. Y para reforzar, en el ámbito de migraciones, reforzar el sistema de acogida, dotando de muchas más plazas propias de las que tenemos en este momento, que nos den capacidad de respuesta y flexibilidad ante determinadas situaciones de emergencia, y apostamos por la digitalización de la Administración. Ya es un ministerio, sobre todo en el ámbito de seguridad social, que tiene una apuesta muy clara en esta dirección, pero hay nuevos recursos del plan que nos van a permitir ir más lejos en determinados ámbitos.
y que van a permitir que la respuesta a los ciudadanos pues, sea más individualizada y también más amistosa para que pierdan menos tiempo y tengan un mejor acceso a las prestaciones y servicios que el Ministerio proporciona en sus distintos ámbitos de actuación. Y, por mi parte, termino aquí y nos ponemos a vuestra disposición, ¿no? Muy bien, empezaréis preguntando a los que estáis aquí presencialmente y luego pasamos a los que están telemáticamente desde casa. Sí. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, gracias por la rueda de prensa, ministro. Yo tenía varias dudas. ¿Lo podéis identificar ya? Sí, soy Javier Jorrín, del Confidencial. Quería saber el factor generacional que está estudiando el Ministerio, si nos podría dar algún detalle de cuál es la voluntad de cómo se reparta estos costes crecientes de la jubilación, de la generación del baby boom, aunque no es de detalles, pero sí cuál es la filosofía que maneja el Gobierno respecto a esta reforma. Respecto al ritmo de subida de las bases máximas, en el plan de recuperación se plantean 30 años. Yo no sé qué ritmo pretende aplicar el Gobierno y si ese ritmo de subida sería equivalente al ritmo de subida de la pensión máxima para que no se generen deficiencias de contributividad en estas dos reformas, si van a ir paralelas o no. Y por último quería saber los desincentivos a los contratos de muy corta duración que ha planteado. Yo no sé si está estudiando que sea a partir de un mínimo de códigos de cuenta de cotización que envíen cada mes a trabajadores al desempleo. No sé un poco si nos puede dar algún detalle un poco más de cómo sería esta reforma. Gracias. Pues tampoco puedo proporcionar muchísimos más detalles porque, como es lógico, cuando tú no planteas reformas a un horizonte de 3 años, hay reformas que son las que están más cercanas en el tiempo, que tenemos mejor diseñadas y mejor aquilatadas y mejor discutidas, en algunos casos con los agentes sociales, y hay otras que están en una etapa más temprana de diseño. Esto es evidente cuando hace un plan 1 a 4 años vista, ¿no? Entonces, la verdad es que en cada una de estas áreas el grado de concreción adicional que puedo dar es limitado. En el caso del mecanismo de equidad intergeneracional, pues primero yo creo que quiero aclarar que esto que sustituye algo que es el factor de sostenibilidad, que por las razones que sea, pues está como ha sido muy amplificado en cuanto a su efecto sobre el sistema. En todas las evaluaciones, tal como está diseñado el factor de sostenibilidad en este momento, es un factor que tiene, digamos, un efecto relativamente en su diseño del 2013, que estamos por derogar, tiene un efecto relativamente moderado y muy gradual a largo plazo sobre las pensiones, en el caso de que se manifieste en determinadas circunstancias. Es un elemento contingente. Pero en cualquier caso afecta de una forma, digamos, no suficientemente reflexionada sobre los pensionistas en el momento en que empiezan en la edad de jubilación. Aquí lo que nosotros tenemos en la cabeza es una situación en la cual verdaderamente, y eso está muy claro cuando uno mira proyecciones a muy largo plazo, más allá, por ejemplo, de 2045, 2050, los problemas que puede haber de sostenibilidad desaparecen. Y eso es así porque realmente lo que ocurre en el sistema actual es que la generación a la que yo pertenezco, pues es una generación que nuestros padres la hicieron muy abundante en términos de hijos, y nosotros estamos dejando una generación a nuestros hijos, la generación que dejamos nosotros está mucho menos poblada, es decir, las tasas de fertilidad han sido mucho menores, con lo cual son esta nueva generación, las generaciones que vienen después de nosotros, las que tienen que soportar las pensiones de la generación actual, y eso genera un problema de equidad claramente, que ya no ocurrirá probablemente más adelante porque las generaciones posteriores a las que vienen detrás de las nuestras son generaciones que van a ser probablemente más parejas en términos de hijos, y eso hace que el sistema de sostenibilidad de la seguridad social de alguna forma desaparezca en gran medida a partir del año aproximadamente 2050. Por lo tanto, el mecanismo de equidad lo que pretende es un diseño que interiorice este problema que yo acabo de plantear y, por lo tanto, centre, digamos,
la necesidad, digamos, de abordar el problema de sostenibilidad en las generaciones que realmente han generado el problema. Este es un poco el asunto. El entendimiento siempre de que estamos hablando de algo relativamente acotado en términos de efectos sobre el sistema, mucho menos de lo que a veces se dice, y eso, los análisis que se han hecho, pues está bastante, los que están hechos, bien hechos, está bien calibrado desde el punto de vista empírico, ¿no? Respecto a las bases máximas, pues lo lógico es que efectivamente haya una cierta decalaje entre unas y otras, porque los derechos que se generan con mayores contribuciones en base máxima darán derecho a pensiones máximas con un desfase temporal, que hay que ir ajustando en el tiempo. Y finalmente, la tercera pregunta era sobre, es decir, creo que los detalles exactamente sobre qué tipo de parametrización final haremos en el caso de los desincentivos a la alta frecuencia de contratos, pues los detalles están todavía pendientes de afinar en términos de lo que me has planteado. Hola, buenas tardes, ministro. Soy Laura Olías, del diario.es. Le quería preguntar sobre la transformación de la cotización de autónomos, que en su esquema aparece de plazo segundo trimestre de 2022. Le quería una duda. ¿Eso es la aprobación o es la entrada en vigor? Porque creo que comentaban con los agentes sociales algunas dificultades de puesta en marcha. Respecto a la reforma que tiene en cuenta las nuevas carreras laborales de cara al periodo de cálculo de la pensión, que ha mencionado esa posibilidad de ampliar esos años, le quería preguntar si en cualquier caso la ampliación de años para tener en cuenta para el cálculo de la pensión siempre iría acompañado de esa posibilidad de exceptuar algunos años, si ambas cosas siempre van unidas, que se ampliara con la posibilidad de quitar algunos años. Y por último, respecto al ingreso mínimo vital y esa integración de prestaciones no contributivas, una de las demandas de las organizaciones, sobre todo especializadas en pobreza infantil, siempre es la importancia de una prestación por hijo a cargo. Le quería preguntar si en esa integración se va a recuperar, no sé si es dentro del ingreso mínimo vital, pero se va a poner en marcha de nuevo para nuevos solicitantes una prestación por hijo a cargo. Gracias. Sí. Vamos a ver, desde el punto de vista de los autónomos, la pregunta que ha sido primero sobre los autónomos. Lo que estamos hablando es que, digamos, completar el proceso normativo y la puesta en vigor en el proceso normativo del año 2022, empieza en el 23 y siempre con procesos de despliegue muy graduales en el tiempo, como siempre ocurre en este tipo de cambios en prestaciones de la seguridad social, digo, en este tipo de mecanismos de cotizaciones sociales, de cambios en modalidades de cotizaciones sociales. Eso lo haremos gradual en cualquier tiempo, en cualquier caso, y por otra parte sí que aspiramos a tener el cambio normativo, la entrada en vigor antes del primer semestre del año 2022. Esa es nuestra apuesta. Realmente tenemos ya muy discutido esto con los agentes sociales en muchos de los elementos. Yo creo que en el caso de lo que me has planteado, que es todavía tenemos que ver exactamente, pues, los análisis no están todavía disponibles, hay que mirar muchas carreras laborales, hay que mirar muchos datos de la seguridad social, pero desde luego el excepcionar los peores años es uno de los elementos paramétricos que sí tenemos en la cabeza como un elemento a considerar muy seriamente en el diseño. Y la tercera pregunta sobre el ingreso, me preguntaba sobre el ingreso vital, ¿era exactamente? La recuperación de la prestación por hijo a cargo. Claro, pues es como has visto, está entre las prestaciones que vamos a analizar de cómo integrarlas en la filosofía del ingreso mínimo vital, pero hacerlo probablemente reforzando su capacidad redistributiva, trabajando mucho sobre la tipología de familias donde están los niños y también teniendo en cuenta los ingresos de renta y patrimonio dentro del marco del ingreso mínimo vital. Sí que lo queremos hacer, sí. ¿Más preguntas presenciales? Buenas tardes, ministro. Soy Alicia Rodríguez, del diario La Vanguardia. Nos vemos un poco regular, pero bueno. Quería preguntarle solo dos cosas.
más allá del detalle sobre los desincentivos para los contratos muy breves, quería saber qué cambio de filosofía se va a producir, porque si mal no recuerdo, en la actualidad ya hay una sobrecotización del 40% en el caso de los de menos de 7 días. Y después, entiendo que no quiera dar detalles, pero cuando habla de que en el caso del sustituto del factor de sostenibilidad de este nuevo mecanismo hay que concentrarlo en el problema del baby boom, ¿eso también quiere decir que se va a concentrar en las generaciones, en ese periodo de tiempo, en esos trabajadores que van entrando y que después ya no, y será coyuntural, digamos? Gracias. Efectivamente existe un desincentivo actualmente que tenemos la sensación de que no funciona bien, como intenta mostrar, y pensamos que una de las razones que no funciona bien es que no interioriza en su diseño el desincentivo el número de bajas por trabajador que se está dando en un periodo de tiempo acotado, que es lo que queremos que sea, y por lo tanto además queremos que la pendiente sea significativa en ese caso para que el desincentivo sea mayor. Estamos calibrando cómo rediseñamos el sistema, porque el actual evidentemente no desincentiva. También si uno piensa en términos del porcentaje y lo que significa, pues tampoco es un desincentivo muy fuerte. Es decir, el incentivo tiene que ser más intenso y además tiene que estar mejor diseñado claramente. Y bueno, en el caso del factor de equidad intergeneracional, realmente lo que nosotros tenemos en la cabeza, pero esto hay que precisarlo mucho más y tal, es decir, cuanto más cerca estás a la generación del baby boomer, pues probablemente el factor puede ser más relevante, y a medida que te vas alejando de pertenecer a esa generación, pues tienes que tener el factor operaría mucho menos. Eso es lo que un poco es la filosofía que subyace, claro. Hola, ministro, ¿qué tal? Soy Eduardo Ortega, del Español. Cuidado, vamos a alejarlo un poco porque me voy a tragar el micro. Tan solo unas preguntas. Primero, querría saber cuáles son sus previsiones de familias a las que pueden llegar con el ingreso mínimo vital después de los cambios que han hecho en los últimos meses, más allá de la reforma que van a hacer este año. Y también en este sentido quería saber, yo sé que estamos hablando siempre de filosofía, por eso me gustaría saber cuál es la filosofía del sello social, cómo van a incentivar de alguna manera a las empresas a que echen un cable en esto. Y tan solo una cosa más. Verá que los periodistas estamos muy interesados en lo de los desincentivos a los contratos de corta duración. Yo voy a ir un poquito más allá y hacer una pregunta directa. ¿Veremos multas más allá de sobrecotizaciones? Muchísimas gracias. No estamos hablando de mutuas. Nosotros creemos mucho más en que los cambios de comportamiento de los agentes económicos tienen que ver en gran medida con el marco de incentivos y desincentivos a los que se enfrentan, y por ahí, y en el diseño de esos incentivos. Respecto a la otra pregunta, era sobre el número de... Estamos en este momento evaluando justamente la experiencia del ingreso mínimo vital. Yo creo que tenemos la sensación, y cuando tengamos los resultados completos los divulgaremos, porque es un estudio muy novedoso, de hecho, en el cual nosotros estamos analizando específicamente, yo no tengo constancia de que esto se haya hecho antes, entre nuestras expectativas de quiénes nos iban a solicitar y qué características tenían a priori las unidades de convivencia que nosotros esperábamos que llegaran, y los que finalmente están llegando. Para eso necesitamos esperar un poquito, pero tenemos ya 1.400.000 solicitantes aproximadamente, y hemos resuelto ya 1 millón, más de 1 millón. Por lo tanto, ya estamos con suficiente información para hacer esta evaluación, que la estamos haciendo en este momento. Yo creo que vamos a poder saber que algunas de las expectativas que teníamos en términos de hogares que potencialmente elegibles para el insumo vital no van a llegar, y el saber por qué pues es bueno. Cuando lo tengamos todo ya muy preciso lo haremos saber, y por lo tanto tenemos efectivamente un plan desplegado para que
las expectativas en términos de el número de hogares que originariamente teníamos y el presupuesto que teníamos se materialicen, en su caso, con modificaciones en el marco general en que nos movemos. Esto, cuando lo tengamos todo muy estudiado, lo contaremos con toda precisión para que se vea que las decisiones que estamos adoptando hacia adelante están absolutamente fundamentadas en un análisis empírico y de datos y de mucha evidencia en la que estamos trabajando en este momento. Y sobre el sello social, bueno, yo no sé si la secretaria general se lo sabe mucho mejor que yo. Es decir, que la secretaria general de Inclusión, si, igual lo va a contar mejor que yo, estoy pensando en este momento. Porque estamos trabajando justamente ahora en el reglamento, ¿no? Entonces, sí, buenas tardes. Con respecto al sello de inclusión, yo creo que es importante saber por qué nosotros desde el Ministerio queremos incorporar al sector privado y al final lo ha presentado el ministro en la política de inclusión. Tiene una parte de apoyo en términos económicos, que es a través del ingreso mínimo vital y toda la política de apoyo económico, de integración de otras prestaciones no contributivas, pero también queremos acompañar a estas personas beneficiarias del ingreso mínimo vital y del posible instrumento que se desarrollara en torno al ingreso mínimo vital. Eso significa que esto requiere de una gobernanza absolutamente amplia, donde van a participar comunidades autónomas, entidades locales, tercer sector y, cómo no, el sector privado. Es decir, para nosotros es claro que queremos que la participación en la sociedad la entiendan todos los actores relevantes. Ahora, ¿cuál es el incentivo que tienen ellos? ¿No? Ahora, respondiendo a la pregunta. El incentivo lo estamos valorando ahora en el reglamento, pero hay muchas formas de incentivar. Nosotros queremos incentivar a todo tipo de empresas, a las grandes y también a las pymes. Estamos hablando de un sello de inclusión social y sabemos que si queremos que participen todos. Entonces, al margen de esos incentivos, que entiendo que la pregunta puede ir más orientada a determinados apoyos, reducciones en la cotización, determinados apoyos, como puede ser a un desempate en el concurso de unas empresas. Estamos estudiándolo, pero hay algo que sí que puedo decir ya, y es el interés que hay por parte del sector privado, porque ya estamos trabajando con ellos. Entonces, ellos quieren ser parte de esta historia, ¿no?, del acompañamiento a los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Por lo tanto, al margen de, digamos, cómo quede este desarrollo, que como ya digo, ya estamos en ello, el interés por participar con el Ministerio en este sello social, en este acompañamiento, es ya genuino desde este momento. ¿No hay más preguntas? ¿No? Había una pregunta más. Buenas tardes, soy Gonzalo Velarde, el economista. Muchas gracias, ministro, por la presentación. Simplemente le quería pedir si pudiera arrojar un poco más de luz o aclarar algún detalle sobre este punto de partida del mecanismo de flexibilización interna en las empresas permanente, ese fondo tripartito. No sé si han calculado un poco cuál podría ser una dotación inicial y cuál podría ser el objetivo, los trabajadores objetivos de estos primeros esquemas que se aprobaran, si realmente son transiciones de estos 600.000 que aún están en ERTE, que son muchos de los del sector turístico, y yo no sé si estaría centrado y enfocado en ellos estos primeros pasos, y si nos pudiera aclarar un poco cuál sería la dotación económica prevista. Gracias. Sí, bueno, efectivamente yo creo que los trabajadores potencialmente y las empresas que pueden descansar en algún momento en este mecanismo en primera instancia están ahí. Estamos hablando ya de efectivamente en torno a 600.000 trabajadores. Probablemente esta semana ya bajemos de 600.000 por cómo van las cifras. Estamos hablando de, yo creo que el grueso, cuando uno mira la estructura de esos 600.000, el grueso de ellos están muy concentrados en sectores cuya recuperación va a ser muy fuerte en los próximos meses, con toda seguridad. Piense usted que estamos hablando que entre lo que es restauración, comidas y bebidas y actividades alojativas son la mitad de esos 300.000. Pero es cierto que en algunos sectores, quizá, o en algunas partes de estos sectores, podría ocurrir que cambios en los perfiles de demanda, digamos, en las estructuras de demanda
hacia adelante pongan de manifiesto la necesidad de algún tipo de ajuste y cambio estructural. Entonces, en ese caso, pues efectivamente, yo creo que ahí podemos tener una primera capacidad de funcionar con estos mecanismos. Y yo creo que es un buen ejemplo. Sobre la dotación del fondo, pues todavía no tenemos números cerrados. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Gómez del diario El País. Lo primero quisiera preguntarle por algo que está en la mesa del diálogo social ya, y es, bueno, ¿qué plazo maneja usted para cerrar la primera parte de negociaciones y de acuerdo con los agentes sociales para que esa reforma vaya al Parlamento? También querría preguntarle, me ha escrito una compañera sobre, bueno, Rosa Sánchez del periódico, cuando se habla de un mecanismo de equidad intergeneracional alternativo al factor de sostenibilidad, la modulación de los parámetros del sistema a los que se alude en el plan de recuperación debe dar como resultado una pensión menor a medida que aumente el desequilibrio entre población ocupada y población pensionista o viceversa. No, en ningún caso va por ahí. No, esto ya... No, es decir, tiene que ver con lo que yo he explicado antes, no en ningún caso va por ahí ese mecanismo. Y respecto a la primera pregunta, pues yo tengo la convicción de que va a ser muy pronto, porque realmente cuando uno mira la naturaleza de los elementos que estamos discutiendo que estamos aquilatando con los agentes sociales, pues la verdad es que yo creo que el acuerdo tiene que ser inminente. Sin entrar en detalles, porque ya sabe cómo a nosotros no nos gusta cuando estamos en medio de un diálogo de esta naturaleza entrar en muchos detalles, pero lo que se puede decir es que cuando uno ve de qué estamos hablando estos días, pues estoy convencido de que va a ser muy rápido y en cualquier caso hay que cumplir los plazos del plan. Claro. Bien, pues vamos a pasar a las preguntas telemáticas. Antes de conectar con las personas que están en casa, nos ha remitido Miguel Valverde 3 preguntas que realizaré yo. La primera es, en la penalización de los contratos de corta duración, ¿cómo se va a controlar que una empresa no contrate a varios trabajadores en un mes para evitar la penalización de sobrecotización sobre un mismo trabajador? La segunda pregunta de Miguel es, además de las cotizaciones por desempleo, ¿está el Gobierno estudiando que los créditos de la Unión Europea financien los ERTE? Y, por último, pregunta también que si el Gobierno va a rebajar a las empresas la cotización por incapacidad de los trabajadores de mayor edad para que no sean despedidos. Estas son las 3 preguntas de Miguel. Yo no sé si la primera sobre... No, yo creo que... ¿Quieres decir tú algo, Israel? Fraude. Un segundito. Yo no veo... Sí, no, decía que, como ha explicado antes el ministro, el diseño de este mecanismo todavía está en una fase bastante incipiente y sobre todo hay que recordar que esto viene a sustituir a una penalización ya en vigor en este momento, como se ha comentado en un momento, que tiene sus excepciones y tiene hay un criterio bastante prolijo luego de aplicación. O sea, lógicamente lo que se diseña va a tener que tener también sus particularidades en casos concretos. ¿La segunda cuestión era? La segunda. La última era sobre si íbamos a... la segunda pregunta. Bueno, la tercera pregunta hace referencia a ese tipo de detalles que estamos en este momento en el diálogo social, de las que preferimos no entrar a desarrollar. Y la segunda pregunta era que si, además de las cotizaciones por desempleo, ¿está el Gobierno estudiando que los créditos de la Unión Europea financien los ERTE? Que los créditos de la Unión Europea financien los ERTE como tal, no. Muy bien, pues pasamos ahora a Marta Jurado, que está telemáticamente de 65 y más. Marta, adelante, esperamos escucharte bien. Buenas tardes, puedes hacer tus preguntas al ministro. Hola, buenas tardes, señor ministro. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, perfecto. Pues desde 65ymas.com querríamos preguntarle respecto a ese inminente acuerdo con la mesa de diálogo social, si se va a limitar finalmente a medidas como la revalorización de las pensiones con el IPC y sobre todo qué va a pasar con esas jubilaciones anticipadas, parciales y forzosas de las que se está hablando mucho en los medios estos últimos días, en qué puntos va a ceder y en cuáles no.
Y luego, por otro lado, asociaciones como Asjubi 40, de la jubilación, que piden la despenalización de las jubilaciones anticipadas, acaban de lanzar una campaña en la que dicen que desde el Gobierno no se acaba de entender su situación, que todavía están esperando un estudio sobre su caso y que parece que no acaban de entender qué son las largas carreras de cotización. ¿Qué les diría a ellos? Y luego a esos pensionistas que se van a manifestar mañana pidiendo una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, ¿lo permitirá su ministerio? ¿Cuál es su postura? Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, efectivamente, como he explicado yo aquí, dentro del primer paquete normativo que queremos llevar al Parlamento próximamente, incluye un rediseño de los coeficientes de desincentivación de la jubilación anticipada y también los elementos de jubilación demorada, digamos, el rediseño de la jubilación demorada y la derogación de la cláusula de jubilación forzosa. También probablemente en el acuerdo en el que estamos hablando entre, aunque eso tenga un desarrollo normativo ulterior, el marco, digamos, de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos. Respecto a las largas carreras laborales, esto es algo que nosotros queremos estudiar en el contexto de la segunda parte de la reforma. Ahí es donde tenemos pensado hacer los análisis integrales que requiere todo esto y mirarlo desde todos los ángulos de vista de las largas carreras de cotización en el contexto del segundo paquete que estamos empezando a analizar y que irá en la segunda parte del año, que da para el año que viene. Y finalmente, pues yo no sé, esto de la auditoría, es decir, que la Seguridad Social está sometida a todos los controles por parte de la propia Intervención General de Seguridad Social y a su vez pues, está el Tribunal de Cuentas. Es decir, que hay unos procesos extraordinariamente rigurosos como cualquier administración del Estado, pero piense usted, no recuerdo, pero ¿cuántos es el número de interventores que hay en la Seguridad Social? Miles, ¿no? 2.000. La Seguridad Social tiene 2.000 interventores en plantilla, 2.000 interventores en plantilla. Y además, por supuesto, está sometido a la intervención posterior al control del Tribunal de Cuentas. No sé, me imagino que esto es más que suficiente. Sí. Muy bien, pues con esta pregunta telemática hemos concluido. Puedes despedir si quieres, ministro. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos próximamente otra vez.